hizo en la Semana de la Pasión. De hecho, quizás el próximo año algunas iglesias tienen por costumbre tener tiempos devocionales o incluso cultos donde se describen las acciones, las últimas acciones que hizo Jesús previas a la cruz. Déjenme, me quito el cubrebocas. Y es lo que hemos estado viendo. El domingo pasado vimos la oración de Jesús cuando oró por sus discípulos. También vimos a Jesús limpiando el templo. Y en esta semana también hay un tiempo de confrontación. Es cuando ya los fariseos estaban demasiado enojados y lo único que querían era tener a Jesús, como buscarlo como presa, de tal manera que ya de aquí lo agarramos para llevarlo a sentencia. Los judíos, hermanos, tenían el Sanedrín, algunos conocemos, estaba el sumo sacerdote, entre otras cosas, pero el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar a alguna persona. Tenía que ser el Imperio Romano, tenía que ser el gobierno quien decidía. Entonces, ellos estaban buscando la manera de ir con Pilatos y decirle, este es peligroso, hay que hacer algo con él. Y entonces viene una controversia. Capítulos, vamos a Mateo, los capítulos 21 y 22, vemos a Jesús establecer su autoridad, y por eso el tema de hoy es la autoridad de Jesús. Vemos a un Jesús entrando a un templo y limpiándolo. Vemos a un Jesús restaurando el templo. Vemos actos públicos del rey que realmente se pronunció. Jesús era el rey, ¿verdad? Y lo vamos a ver la próxima semana en el domingo de Ramos. Sin embargo, pues era un rey distinto. Este rey de pronto, en vez de entrar a caballo, entra en un asno. Este rey de pronto, en vez de decir vamos a atacar a nuestros enemigos, dice vamos a amar a nuestros enemigos. Este rey viene y voltea todo lo que pensaba la religión judía, que era, no todo, pero cumpliendo la ley, ellos pensaban que agradaban a Dios, y resulta que este rey viene y dice no, tu corazón, tu mente, la profundidad de lo que somos. Y este mensaje choca, ¿verdad? Y acompáñenme a Mateo 22, donde ya los fariseos dicen, con esta logramos que Jesús caiga, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con la verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Estoy en Mateo 22, 15. 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Hermanos, el tema de pagar impuestos era un choque muy fuerte para el judío y los fariseos aún más. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? Porque cada vez están más altos, etcétera. Pero bueno, los impuestos son parte de lo que impone el gobierno para subsistir y subsidiar muchas cosas. Bien, el gobierno romano tenía un impuesto anual que todo hombre entre el 16 y 64 años debía de pagar.
No encontré, bueno, la verdad no busqué cuánto era lo que se debía de pagar, pero el tema del impuesto era muy controversial, hermanos, por dos razones. La primera era por la cuestión política y la segunda era por la cuestión religiosa. Por la cuestión política, si hay alguien que es nacionalista, eran ellos, eran los judíos. Y entonces ellos, al estar pagando un impuesto al Imperio Romano, ellos sentían que traicionaban a Dios, sentían que traicionaban a su pueblo, a su nación. Ellos tienen esta historia, ¿verdad?, de Pascua, de libertad, y estaban esperando que alguien llegara y los sacara de ese imperio, porque ellos eran el pueblo de Dios. Ellos, ¿cómo este pueblo va a estar pagándole a un pueblo tan pagano, a un pueblo tan lejano de Dios? Entonces era un sentido muy nacionalista o político. Pero también la cuestión era religiosa, porque la imagen que estaba en la moneda con la cual ellos pagaban, que se le conoce como denario, estaba en la imagen del César. En ese tiempo era Tiberio César. Y en la imagen había una inscripción que decía como máxima autoridad en latín, pero decía hijo del divino Augusto César. Entonces la inscripción en la moneda era diciendo el Señor es César y es casi o es cuasi divino. Entonces para ellos pagar ese tributo era estar como afirmando, el sentimiento que ellos tenían era como que estoy afirmando al pagar este tributo que César es Dios o es algo divino. Entonces era un conflicto para los judíos muy fuerte. De hecho, se dice, algunos historiadores dicen que en los tiempos de Jesús hubo un hombre que se levantó, no recuerdo el nombre, pero lo más probable es que era un celote de los que buscaban hacer revueltas. Este hombre se levanta y empieza levanta un grupo de discípulos o de personas para que no paguen esos impuestos. Lo que Roma hace con ese grupo de personas que empezaron a promover el no pagar impuestos, fueron crucificados. Eso fue en los tiempos de Jesús. Mientras Jesús quizás ya había empezado el ministerio, o esos años de silencio que no sabemos muy bien, que la Biblia no nos dice qué pasó, hubo esa revuelta de gente que decidió dejar de pagar impuestos, y a todas esas personas el Imperio Romano los crucificó. Los historiadores judíos eso lo tienen en sus libros. Entonces ahora quizás ustedes explican por qué cuando Jesús está delante de Pilato, dijeron, está diciendo que no paguen tributo. Jesús nunca dijo eso, pero era algo, o sea, si no pagabas tributo, eras digno de crucificarte. Entonces, los fariseos, para que crucificaran a Jesús, uno de sus pretextos fue, está moviendo gente, como ya sabes quién, crucifícalo. ¿Sí? Había ese contexto en el tema de los tributos o de los impuestos. Entonces, a mí me impresiona, hermanos, porque dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que los fariseos y los herodianos se hicieron un plan para ir a Jesús y decir, con esta pregunta no puede salir librado. Si dice que sí debemos pagar impuestos, los judíos se le van a echar. Si dice que no, Roma se le va a echar. Entonces no había escapatoria, pero la hermosa sabiduría de Jesús y su respuesta. Y hermanos, antes de hablar de lo que pasó, los fariseos eran los religiosos, los conservadores, los que no querían que ninguna parte
mínima de la ley se quebrara porque eran los vigilantes morales de la sociedad. Ellos eran los fariseos. Y los herodianos eran los liberales, eran los que acomodaban el judaísmo con la cultura griega y querían el tipo de gobierno de Herodes. Entonces eran totalmente contrarios, o sea, y se asociaron, tuvieron la capacidad de asociarse para ir contra Jesús. Y bueno, estaban los saduceos, los celotes, esenios, que no me voy a meter en eso, pero fariseos y herodianos era decir, no sé, Chivas América, o sea, eran totalmente contrarios y de pronto se hicieron aliados para hacer, ¿no? O Rusia, Estados Unidos, o sea, era algo así y se aliaron. Y algo que escuché y me marcó mucho es que Jesús resulta una amenaza, hermanos, tanto para los religiosos, tanto para los conservadores, los que no quieren que nada cambie. Jesús es una amenaza para ellos, pero también Jesús resulta una amenaza para los liberales, para aquellos que se adaptan a la cultura, para aquellos que quieren amoldar el cristianismo a su forma. Jesús, o sea, vemos este contraste porque vemos en Jesús que ante dos tipos de personas o de pensamiento, la forma de vida que Jesús establece resulta una amenaza. Y dice que se alían y entonces empiezan con una adulación y le empiezan a decir, sabemos que eres una persona veraz. O sea, le dijeron, eres alguien íntegro y le dijeron incluso que su enseñanza era correcta. No te preocupa lo que diga la gente de ti, o sea, en ti hay una integridad moral. Una adulación impresionante que enseña el camino de Dios y que no busca quedar bien con nadie. Y ellos, fingiendo admiración para ganar la confianza, con una hipocresía descarada, mencionan estas 4 virtudes: con veracidad, fidelidad, maestro y libre de temor e imparcial. Hermanos, aquí lo único que yo puedo decirles es cuidado. Tengamos cuidado con las adulaciones. Tengamos cuidado con el escuchar. No es malo, a todos nos gusta que nos digan cosas que hacemos bien, pero tengamos cuidado con quedarnos con ellas y como dicen por ahí, subirnos al ladrillo y marearnos. Tengamos cuidado. Una vez escuché que el halago es como un perfume. Huélelo y después déjalo, porque puedes envolverte. Cuidado con las adulaciones, cuidado con el sentirte o estar esperando todo el tiempo que te digan que lo haces bien. Y entonces después del halago viene la pregunta y les dice, ¿es lícito? Lícito tiene que ver con si la ley de Moisés lo permitía. Entonces habíamos dicho, si dice que sí, tenemos problemas, y si dice que no, también tenemos problemas. Y entonces Jesús da la respuesta, pero primero les hace ver, ustedes a mí no me engañan. Ustedes son hipócritas. No, sus palabras bonitas y lisonjeras no hacen un peso en mí. Jesús era alguien que sabía tan bien quién era Él, que las adulaciones no lo pavoneaban o lo hacían sentir más, y las humillaciones no lo hacían chiquito. Jesús sabía quién era y a qué había venido. Y entonces Él, después de haberles dicho hipócritas, responde una frase que es muy conocida incluso fuera de los círculos cristianos: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, esto a veces lo hemos resumido y sí tiene que ver con la cuestión del gobierno, ¿verdad? Da a César lo que es del César, es decir, eres ciudadano
de un lugar, eres mexicano y como tal tú tienes una responsabilidad ciudadana mexicana y te toca pagar esta parte. Y luego minimizamos y decimos, bueno, y a Dios lo que es de Dios, y como que siempre la enseñanza es los diezmos, ¿verdad? O darle, como estamos pensando en dinero, entonces pensamos, ok, tengo que pagar lo que me toca pagar en impuestos y en todo eso, y entonces también me toca darle a Dios lo que es de Dios, y me limito o pienso, bueno, seguramente está hablando del diezmo. Pero hermanos, la verdad es que es mucho más lo que Jesús quería decir. Repito, podemos aprender dos cosas. Somos ciudadanos del cielo y somos ciudadanos de la tierra, la cual tenemos una responsabilidad civil dentro de la sociedad, pero Jesús fue más allá. Realmente la idea de Jesús no era quedarse, o el mensaje de Jesús no era paga tus tributos al César y da el diezmo a tu iglesia. Ese no es el mensaje. Jesús pide la moneda y entonces pregunta, ¿de quién es esta imagen, verdad? Y entonces ellos dicen, del César. Y la imagen dice, la imagen dice es como si fuera algo divino. Y Jesús no tiene problema en decir, si eso pide César, dáselo. Si eso te está pidiendo el gobierno, dáselo. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Y si tú profundizas, darle a Dios lo que es de Dios, no se resume a un monto económico, se resume a todo lo que soy. Y Jesús por eso pone el ejemplo de la imagen. En esta moneda está la imagen del César y el César se siente dueño de esta moneda. Dásela, es suya. Pero tú eres imagen de Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú no le perteneces al César. Y a la vez Jesús está diciendo, no estás ofendiendo a Dios al pagar los tributos, porque ellos se sentían así. Hazlo, te corresponde, es una responsabilidad, dáselo, pero la intención de Jesús no es sobre dar al César lo que es del César en el monto económico, nada más. La intención de Jesús es, César se siente Señor porque cobra impuestos, pero Dios Padre ha puesto su imagen en cada uno de nosotros y por tanto le pertenecemos. Y por eso Jesús dice, dale a Dios lo que es de Dios. Y entonces ya no se reduce un diezmo, se maximiza a todo. Cumple, sé responsable como ciudadano, pero piensa que le pertenece a Dios. A Dios le pertenece todo. Dios es dueño de todo. Y el reto que Jesús hace es ese, hermanos. Es esa profundidad de pensar que yo soy imagen de Dios y que yo tengo que analizar todo lo que soy para dárselo a Él. Porque simplemente a Él le pertenece. Génesis 1:27 nos dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Nos dio estos atributos y estas capacidades y tenemos estos aspectos morales, el aspecto moral, el aspecto de voluntad, el aspecto de sentir y razonar de Dios. Todo lo que somos nos toca dárselo a Dios. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y si yo soy imagen de Dios, como la imagen de esa moneda le pertenecía al César, yo imagen le pertenezco al Señor. A Dios, hermanos, lo que es
de Dios. La imagen de Dios está impresa en ti y todo lo que nosotros somos le pertenece. Y por tanto, Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Dad a Dios y al César lo que legítimamente les corresponde. No busca establecer dos lineamientos distintos entre iglesia y Estado. Sus palabras colocan los intereses del emperador en el lugar que le corresponde desde la perspectiva de aquel que realmente cree y busca el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos este mensaje que Jesús hace y dice, dale a Dios lo que es de Dios, es la invitación a explorar qué partes de mi vida no le he dado al Señor, o qué cosas de mi vida aún le digo, espérame poquito, Señor, eso no lo toques tanto, todavía déjame manejarlo a mí, ¿verdad? A lo mejor un perdón, a lo mejor un genio que no se nos quita, a lo mejor amistades que nos hacen daño, a lo mejor un pecado oculto, no sé. El llamado es dale a Dios lo que es de Dios porque le pertenece, porque tú eres su imagen. Y termino diciendo una frase de un libro. Pablo, ¿me puedes pasar mi celular? Porque la frase la tengo ahí. Son dos. C.S. Lewis, a uno de sus discípulos o de sus alumnos, les enseñaba y les decía, ¿sabes? Cuando tú invitas al Señor a tu vida y le abres la puerta, como dice Apocalipsis, que le abrimos la puerta de nuestro corazón y lo invitamos a pasar, esperamos que Jesús pues diga, híjole, pues le hace falta una pintadita por aquí, y aquí hay que resanarle poquito, invitamos a Jesús pues para que ponga mi casa, mi vida bonita. Pero después te das cuenta que Jesús viene con mazo, martillo y viene y tira paredes y tira cosas, y de pronto te das cuenta que Jesús no viene a resanar, sino viene a hacer nuevo las cosas, y empieza a tirar y empieza a derribar muros y empieza a decir, no, espérame, lo estás dejando peor. Pero la intención de Jesús es que tu casa se vuelva un castillo para Él, así decía Luis. A veces eso pretendemos cuando venimos y le damos un poquito a Dios. Te doy poquito, Dios, y tú cuidas mi casita, ¿verdad? Pero la verdadera intención de Cristo es tumbar tu casa y hacer de ella su morada. Pero la quiere hacer a su manera porque es lo mejor. Y termino con esta frase. Déjenme ver si la guardé, si no se las parafraseo. Dice así: cuando Dios habla de que pierdas tu yo, se refiere tan solo a que abandones el clamor de tu propia voluntad. Una vez que haces esto, Dios te devuelve realmente tu personalidad y pretende, me temo que sinceramente, que cuando eres completamente de Él, eres más tú mismo que nunca. Está como medio trabalenguoso, pero lo voy a volver a leer. Dice, cuando Dios dice que mueras a ti, que pierdas tu yo, se refiere a que y abandones tu voluntad de cómo piensas que se deben hacer las cosas. Cuando le dices, Dios, de verdad, te doy lo que te pertenece, mi vida, dice, Él te devuelve realmente quién eres, realmente el propósito de quién eres tú se hace realidad cuando tú te abandonas.
Es esa paradoja hermosa de decir, me suelto, Señor, y el Señor hace conmigo lo que Él verdaderamente quiere y pretende. Entonces, cuando somos completamente de Él, seremos más nosotros mismos, seremos más quienes queremos ser que cuando pretendíamos vivir nuestra vida a nuestra manera. Se trata de abandonarnos y decir, Dios, cumplo, soy un buen ciudadano de la tierra, pero también quiero ser un buen ciudadano tuyo, dándote lo que te pertenece. ¿Y qué te pertenece? Todo es tuyo, Señor. ¿Qué no tengo yo que no me hayas dado tú? ¿Qué les parece si terminamos este tiempo abriendo nuestra Biblia en el Salmo 51?